Ahora sí, muy bien, gracias. Listo, entonces les comentaba, el crecimiento empresarial es súper importante en términos de la microeconomía, porque es la base precisamente de la producción, ¿cierto? En la medida en la que podamos aumentar la producción de bienes y servicios, que es la famosa teoría del productor, la teoría de la producción, bajando costos, o sea, analizando las curvas de costos, ¿cierto? Los costos fijos, los costos variables, viendo cómo se aumenta la producción para que esos costos fijos, de una forma escalar a nivel económicamente hablando, se van a disgregar en los diferentes productos. Así de sencillo, si yo tengo una producción de 1000, ¿cierto? Y tengo un costo fijo de 1000, pues hay un costo fijo por unidad de un peso. Pero si yo produzco 10.000, ¿cierto? O sea, 10 veces más, ¿cierto? Entonces mi costo por unidad, mi costo fijo por unidad va a ser de 10 centavos, ¿cierto? Entonces es tan importante el costo fijo, porque obviamente los costos fijos se van a distribuir, pero es entre toda la producción. Y mientras más tengamos producción de un bien como tal, en una planta, pues vamos a bajar los costos fijos. Eso es disgregar los costos fijos en todos los bienes producidos, aumentar la productividad, y al aumentar la productividad vamos a generar eh, mayor producción y va, por ende, bajando esos costos fijos. Inclusive los costos variables en determinado momento los podemos controlar, y prácticamente, dependiendo del tipo de empresa, uno podría lograr que los costos variables tuvieran ese mismo comportamiento de los costos fijos. O sea, controlar mucho los costos variables es clave también en las organizaciones. Pero bueno, entonces habíamos hablado de estos dos temas, que era el crecimiento híbrido, un crecimiento interno y un crecimiento externo para todas las empresas, ¿cierto? Habíamos hablado de que el crecimiento interno, pues, se basa en la gestión de costos y gastos como gerentes. Ustedes van a ser gerentes en un futuro, ¿cierto? Administradores y contadores van a ser gerentes. Entonces, pues toca pensar como gerentes, o sea, ustedes tienen que desde ya pensar como gerentes, ¿cierto? Tener la mentalidad de gerentes. La microeconomía es la microeconomía empresarial, que nos da toda una serie de herramientas. Dentro de ellas es el análisis de oferta y demanda, el análisis de los mercados, el análisis de la producción, ¿cierto? Los puntos de equilibrio, tanto de oferta y demanda, del análisis del mercado, como la curva de la productividad y las curvas de costos en las empresas. Ahora hay cualquier cantidad de software que le hace a uno ese tipo de controles y de ajustes, obviamente. Eh, pero para eso hay que tener la estandarización de procesos, que siempre les he dicho, un tema muy importante en las compañías, a tal grado que, pues, estoy hace poco, pues yo tengo una empresa dedicada a todo el tema de energía solar, no sé si les había contado. Y entonces estaba participando ahorita en un proceso con EPM, y desafortunadamente con otra compañía que teníamos la asociación, pues no tenía el ISO 9000. Entonces, por no tener el ISO 9000, eso le quitan puntos. Y prácticamente por eso, pues hasta ahorita se va a adquirir esa certificación, que viene siendo por ahí en noviembre, pero hasta noviembre se va a poder participar en esas licitaciones. Entonces, fíjense lo importante que es esto,
de entender el tema de costos, y cuando uno estandariza los procesos también hace que los costos bajen. Entonces eso es muy importante. Hacer gestión de costos y gastos, administración de presupuestos y de procesos. Eso también es parte de lo que los gerentes, los dueños de las empresas están haciendo, y esto es lo que llamamos un crecimiento hacia adentro, ¿no? Es el crecimiento interno, digamos. Tenemos en este orden de ideas, es lo de azulito, ¿cierto? Ahí lo traté de poner para que vean las dos cosas que tenemos que hacer como gerentes. Como gerentes integrales que se llaman ahora, ¿no? Tenemos que ser gerentes multidimensionales, multifacéticos y gerentes, sí, súper eficientes y súper productivos. O sea, en todo sentido tenemos súper efectivos, ¿no? Acuérdense que tenemos que ser eficientes y eficaces, entonces tenemos que ser efectivos. Crecimiento hacia adentro. ¿Qué significaría? Hay que hacer ahorros. Entonces, ahorros en términos de las nuevas tendencias administrativas. Acuérdense los administradores que vimos también con los contadores, vimos la clase de administración, principios de administración, y ahí estuvimos viendo un poquito de esto. Entonces, tenemos ahorros, tenemos unas nuevas tendencias, como por ejemplo Lean Manufacturing, ¿cierto? Hay otras más, empezando por el famoso ciclo PHBA, ¿cierto? De Edward Deming. ¿Sí se acordaron de eso? ¿Cómo es ese ciclo? PHBA. Planear. A ver quién me dice. ¿No se Hacer, acuerda? verificar y actuar. Verificar y actuar. Muy bien. ¿Quién dijo? Patricia. Pato. Ok, bueno, muy bien. Entonces, ese PHBA es fundamental en todas las organizaciones. Hay que ser eficientes, ahorros con mayores eficiencias hacen una disminución de costos, hay optimización de recursos y hay mayor productividad. Digamos que este sería como la ruta. Entonces hay que buscar la productividad interna en todos los procesos, estandarizando los procesos. Aquí hay un tema de demanda, obviamente, entonces es el decremento en costos y el decremento de precios también, en temas de demanda. Siempre en la demanda está buscando, cuando nosotros vamos a demandar productos y servicios, en este caso las empresas que demandan materias primas. Entonces, nosotros como empresarios, porque vamos a ponernos en la cabeza como empresarios, en la teoría del productor, pues, ¿qué buscamos? Materias primas mucho más económicas, ¿sí o no? Materias primas para producir nuestros bienes y nuestros servicios a todo nivel, maquinaria, tecnología, la última tecnología, pero a los mejores precios para poder producir mucho más. Entonces, ahorita yo me imagino que muchas empresas están cotizando, o si no las hay ya en Colombia, con brazos robotizados para empezar a cambiar el tema de la producción, para evolucionar con la producción. Ahorita vamos a ver un videito chévere que tengo por ahí sobre ese tema, sobre la quinta revolución industrial. Pero bueno, sigamos. Entonces, buscamos pues que haya mejores costos, ¿cierto? Hacemos un costeo casi siempre de todos nuestros temas de producción. Entonces, así sabemos cuál va a ser finalmente nuestros costos fijos, nuestros costos variables, el costo de producción como tal, costo de mano de obra, ¿cierto? Todos los ítems empiezan a sumar el costo de logística, el costo de distribución, el costo de comercialización, porque en el costo de comercialización hay también otra serie de incorporados como el mercadeo, etcétera, etcétera.
Y ahí al final, pues ya tiene uno un costo, digamos, del producto dividido entre la cantidad de la producción, pues le da eh, un precio el precio de costo como tal, le pone el margen, ¿cierto? Le aumenta el margen de acuerdo al mercado, de acuerdo a la innovación del producto, de acuerdo al producto, y hay que manejarlo ya sea por margen, por volumen, ¿cierto? O margen, digamos, por calidad del producto. Habría que ver cuál es el producto y ahí uno empieza a manejar los márgenes. También hay que entender los precios de la competencia. Al entender los precios de la competencia, entendemos, pues, No. quién, quién me está, quién me está, quién me está, ¿cómo se llama eso? Troleando, roleando. Por favor, cerremos los micrófonos. Bueno, y entonces tenemos que una de las claves, ¿cierto? Es esta gestión por procesos. Los famosos sistemas de gestión de calidad, certificarnos, estandarizando los procesos. Entonces tenemos varios de estos temas que es la certificación de los sistemas de gestión de calidad en sistema calidad, sistema de medioambiental, de eficiencia energética. Este de ERM es Enterprise Risk Management, o sea, el sistema del manejo de riesgos empresarial, manejo de riesgos empresarial o la administración de riesgos, ¿cierto? Que también hay que ahora manejarlo, pues se puede manejar inclusive y se pueden manejar procesos para esa certificación y se podría certificar uno inclusive en gestión de riesgos. Eh, para, y sobre todo para ciertas empresas, pues es fundamental. Y también Profe, profe, qué pena la interrumpo. Profe, ¿y no le falta el VAS? el BASC, ese es, no, sí, también, ese me faltaría ahí, sí, tienes razón. O el que habíamos hablado tal vez alguna vez, que es el de seguridad industrial, pues era el OSHAS, ¿cierto? Y faltarían otros tantos ahí, realmente, pues hay varios que nos harían falta. Pero sí, el BASC y dependiendo de la empresa también sería buenas prácticas de manufactura, o sea, el BPM. Sí, faltan algunos ahí, pero digamos en gestión de procesos es lo que más, en general, pues uno busca el de calidad, el de medioambiental y el de seguridad también, el de seguridad de la información, porque lo exige inclusive ahora lo exige el país, ¿no? El país, hay un tema por ley, tanto el de seguridad y salud en el trabajo. Patricia, ayúdame, ese de seguridad y salud en el trabajo, eh, ¿qué hizo es? Que eso lo habíamos visto tal vez en la clase pasada. No actualizamos aquí esto. Pato, Pato. No sé. Bueno, o alguien, Edwin. ¿Sí se acuerdan de eso? Que lo vimos la clase pasada. Profe, ¿no es la 45001? Revisemos. O tal vez la que cambió de ochas, si no estoy mal, es la 28.000. La 28.000. Pero bueno, lo podemos revisar y las podemos poner aquí adicionales, ¿ok? Sí, profe, la que dice Michael, la 35.001. O sea, la ISO 45.001, ¿cierto? Esa es la de Esa es seguridad y salud en trabajo. seguridad, salud, trabajo. La antigua OSHAS. Ok, esta es la 31.000, la 25.000 es de qué? Esa es la de, voy a ponerla aquí de una vez, a ver, miremosla.
25.001, profe. Sí. Ese es de seguridad del software. Profe, ¿esa no es de calidad? La de calidad es la 9000. O sea, tenemos la de 9001, del 2015 es la de gestión de calidad. Esta, si no estoy mal, bueno, acá la revisamos. Y esta es la 45.000. La 45.001, listo. Ok, La 25.001 es, aquí me dice que es ingeniería en el software, ingeniería del software. sí, y evaluación de calidad de sistemas de software. Bueno, tal vez sí, es esa. Dice que está todo enfocado al software. A software. Entonces, seguridad del software. Uy, no me está dejando. Bueno, ya les correspondería a ustedes ahí, porque no me está dejando. Algo pasó. No me está dejando escribir. Bueno, entonces, tenemos minimización. Entonces, ¿cuál es la clave entre las dos? Miremos ahora la parte externa o el crecimiento externo en la compañía. Entonces, este es el interno, que lo podemos mejorar pues con todos estos sistemas de gestión para mejorar todos los procesos, tener los procesos certificados, ser mucho más eficientes a nivel interno, ¿no? Todo esto es en función de la productividad interna de la compañía, a nivel de los trabajadores, a nivel de las máquinas, a nivel de la producción interna. Entonces, como tenemos digamos, esas herramientas, pues hay que usarlas. Eso es parte de lo que ya nos toca tener. O sea, como les decía, para cualquier licitación ahora tiene uno que tener ISO 9000, ISO 14000, dependiendo de la compañía y dependiendo de la licitación. Pero mínimo ISO 9000. O sea, ya es una exigencia. Entonces, hay que ir buscando como empresa, cuando ustedes tengan su empresa o están en una empresa privada, pues buscar la certificación, arrancando con la certificación de gestión de calidad. O sea, hay que gestionar los procesos y estandarizar los procesos en general, ¿no? Al interior de la compañía. Y a nivel externo, pues hay una gestión de valor, hay administración y finanzas estratégicas, ¿cierto? Lo que se busca con esa gestión del crecimiento, gestión de valor al crecimiento externo, pues es también el incremento de ingresos, sobre todo el incremento de ventas, buscar nuevos mercados, buscar nuevos productos, eh, trasladarse de mercados nacionales, locales, a mercados internacionales. Esa es la forma de crecer hacia afuera que llamamos, con productos y mercados, y buscando también, que esas son las estrategias de crecimiento, integración horizontal y vertical, ¿cierto? Eso ya lo habíamos explicado un poquito. A ver, no se acuerdan mucho cómo es esa integración horizontal y vertical. Acuérdense que uno puede crecer comprando, ¿cierto? Comprando de una forma u otra otras empresas o aliándose con otras empresas, también podría ser, ¿cierto? Pero dependiendo de la cadena de distribución o la cadena de valor, acuérdense Michael Porter, cadena de valor, dependiendo de la cadena de valor de su industria, entonces encuentra uno que se puede integrar dependiendo de la logística que necesite, dependiendo de los costos que necesite. Entonces, lo que hacen muchas compañías es, tienen proveedores, a veces hay proveedores muy fuertes y tienen distribuidores, ¿cierto? Que también pueden ser muy fuertes en ciertos mercados. Entonces, hay estrategias precisamente de esa integración, que es comprando
por un lado, a sus proveedores y comprando, por otro lado, a sus distribuidores. Eso lo han hecho muchas compañías, ¿cierto? Entonces, y en esos términos, pues hay una integración, digamos, vertical. Esa sería una integración vertical en la cadena de valor. Cuando uno se integra horizontalmente es que está comprando normalmente la competencia, está comprando a las otras empresas competidoras dentro de ciertos mercados. Entonces, esa es también la estrategia que hacen muchas compañías de integración vertical y otras que se integran horizontalmente comprando las competencias. ¿Sí? Más o menos esas son las dos. O hay una diversificación también con las mergers and acquisitions que se llaman acá, que son también las fusiones y adquisiciones. Cuando adquieren otras compañías, normalmente se diversifica es porque hay varias clases de diversificación también, pero en general uno diversifica precisamente para, como dicen, ampliar el portafolio de competencias, ya sea comprando empresas de otros sectores o comprando empresas afiliadas de otros productos, ¿cierto? Volverlas afiliadas. Entonces, por eso uno encuentra las multinacionales que tienen muchas marcas, que están en muchos mercados, ¿cierto? Y participan en muchos mercados, es decir, que está con un portafolio diversificado. Hay unas que se concentran un poco más, por ejemplo, Procter & Gamble, pero tiene muchas líneas. Entonces tiene Colgate, tiene, pues, sobre todo para el tema de aseo, pero también tiene agua, o sea, tiene una serie en diversos países, ¿no? Dependiendo del país, pues, maneja su diversificación. Un crecimiento hacia afuera, obviamente es aumentando ahí es la oferta como productores, ¿cierto? Como productores. Es el incremento de la producción, porque en la medida que yo produzca mucho más, ¿cierto? Aumento mi productividad, puedo tener incrementos en mi producción y esos incrementos no es que automáticamente se traduzcan en más beneficios, pero hay la posibilidad, obviamente, a mayor producción, también mayor, o sea, eso se vuelve un riesgo de cierta forma, ¿no? Porque puede ser también una mayor quiebra si no se sabe manejar el tema de inventarios. Muchas veces, si no está en el punto de equilibrio del mercado y se hace alguna sobreproducción y eso puede generar pérdidas. Entonces, pero en general, la lógica del productor es que mientras más produzca a un precio más alto, pues voy a tener más utilidad, ¿sí o no? Ese sería la base, pues, en términos de oferta. En cambio, en términos de demanda es mientras más bajo el precio, mejor. Voy a comprar, ¿cierto? Poniéndonos en el caso de los consumidores. Entonces, en la medida en la que yo como consumidor, ¿cierto? Si voy a la plaza de mercado, o voy a X lugar, comparo precios al precio más bajo y empiezo a analizar y digo, no, pues aquí me dan 5 manzanas por 5,000 pesos, pero aquí me dan 10 en este otro mercado y son de la misma calidad en Surtifruber, por decir algo, versus Carulla. Entonces dice uno, no, pues voy a hacer el mercado de frutas y verduras a Surtifruber, por decir algo, ¿cierto? Porque allá me dan el doble por el mismo precio. Entonces voy a obtener un producto más económico en términos de cantidad. O hago la comparación y entonces en un lado me valen las mismas 5 manzanas, me valen 1,000 pesos y en Carulla valen 5,000. Pues, ¿dónde voy a comprar? Porque ahí hago análisis de precio en el mercado y obviamente me voy como demandante, me voy por el precio más bajo buscando
una calidad parecida, ¿no? Porque también eso depende mucho de las calidades. Ok, entonces ahí tenemos incrementos, gestión de valor, el incremento del precio como oferente, ¿cierto? Es lo que nos interesa. A mejores precios hago una mayor oferta y puedo tener una mayor utilidad. Hago gestión de valor en ese caso. La gestión de valor tiene que ver con muchísimos temas al interior de la compañía, pero la principal gestión de valor es la gestión de valor de los activos. Ver cómo están produciendo las máquinas, hacer el análisis de rendimiento tanto de los trabajadores. Por eso normalmente en las empresas pues hay una sección muy importante que es recursos humanos, ¿cierto? Talento humano ahora, que hace ese tipo de análisis. Normalmente pues ustedes lo están supervisando. Ahora hay software para supervisar eso, ¿no? En los call centers hay toda una serie de parámetros de los software que están supervisándolo usted minuto a minuto, haciendo lo que está haciendo y de acuerdo a si logra ciertos parámetros, inclusive le pagan o no le pagan. Eso pasa. Alguien que me dé alguna experiencia de eso. Alguien que haya trabajado en call centers. A ver, ¿cómo se llama el software? ¿Ninguno? Yo trabajo en uno, profe, pero pues También, cada, profe, Daniel. cada No, empresa maneja profe. uno, pero no las pelotas. Yo, por lo menos a mí me miden cuando contestaba y ahorita que estoy castigado que me tienen otra vez en esas, Sí. eh, miden tiempo en llamada y pues si les soy sincero, profe, yo esa vaina nunca la cumplo igual. Me tienen que seguir pagando. No, pues igual te pagan, pero a No, a veces, mí no me quita nada. Lo que por- pasa es que, lo que pasa es que como yo estoy ahorita en eso es porque estoy castigado, pero o sea, yo de hecho no tengo que contestar. Pero nosotros sí se manejan unos parámetros y todos los mide, pues el que nosotros manejamos es el CRM, no sé, yo sé que hay otras empresas que manejan otro, sí, pero se ok, maneja pues no sé, tiempo de llamada, tiempo de pues llamada. el que mira el CRM como tal o los que el software que registra mira más que todo tiempos de llamada y hace seguimiento a las solicitudes que se hacen, O si, más que todo. exacto, o si das respuesta, ¿cierto? Si das respuesta a las solicitudes, ¿cierto? Pues No yo tanto, conozco, profe, porque depende de la empresa. Por ejemplo, nosotros en la línea de Colpensiones se divide en 5 partes. Entonces, de esas 5 partes, solamente hay una que hace un proceso en el cual se genera respuesta inmediata. Las demás, una es informativa y la parte de empresas es miti-miti. Entonces, eh, con el software no se puede mirar, digamos que medir de esa manera. Eso ya se mira con analistas de calidad y demás. Ah, ok. Pero pues el software sí hace un seguimiento a lo que son las llamadas, qué tipo de solicitudes es, porque igual de eso pues nos hace prácticamente todo. Sí, ok, perfecto. Entonces, yo sí, trabajé, yo trabajé en una que es de sí, cobrar. cuéntame. Daniel, Sí, cuéntame. profe. En ese, el programa se llama Predictivo o Polaris. Y ese Ok, programa lo que hace es medir a qué horas llega usted, a qué horas sale a almorzar, si se pasa un minuto, si se queda, si toma un minuto más de almuerzo, un minuto más de break, ok, cuánto realiza en el día, cuántos recaudos hace, cuántos acuerdos de pago, todo. Entonces, digamos que ahí ya lo tienen a usted. Y lo que el profe de pronto se refiere es de que si le pagan o no, pues uno tiene una base, pero si uno, por ejemplo, cumple con los parámetros de la llamada o algo así, sí. hacen un descuento sobre la comisión, pero si, por ejemplo, se le olvidó decir que la llamada estaba siendo grabada y monitoreada, ya le hacen un descuento sobre las comisiones porque eso es un parámetro importante. Cosas así. Eso es lo que le decía, porque eso no aplica en todos. Por ejemplo, Sí, Colpensiones no maneja ningún área de cobros. claro. Pues digamos que el área de empresas sí genera como cierto proceso de cobro, pero igual, o sea, los pelados no ganan comisión por cobrar. Ah, O ok. sea, ellos sí tienen una comisión ahí, pero pues esa comisión, digamos, lo que dice Daniel es verdad. O sea, pues el CRM obviamente mira si usted llegó tarde, si no llegó tarde, si se está haciendo el pendejo y se cambia para no contestar, pues todas esas cosas. Pero como tal, pues es como
Un seguimiento no, en algunos casos, digamos, en los de cobranza sí sé que también miran o también registra lo que es, pues, La, que cuánto está produciendo, porque pues exacto, la básicamente, productividad, exacto, sí. ujú. Ok, pero entonces, bueno, de acuerdo, entonces hay software, pero normalmente el que tú llamas el CRM, De hecho es que nosotros lo llamamos así CRM, y sí, ese es el nombre porque es que el que nosotros usamos es hecho en la misma empresa, o sea, de hecho mi primo también trabaja ahí y él fue el que diseñó ese software. Y ok, pues la verdad le dio pereza pensar el nombre, entonces lo dejó como CRM tal cual. Pero ese software es directamente de nosotros, es ok. hecho ahí en la empresa. Pero efectivamente, el CRM, por eso te estoy, me parece importante la aclaración, significa Customer Relationship Management, o sea, es el software de manejo del cliente, ¿cierto? Entonces es muy importante los CRMs en las compañías ahora, ¿no? Es muy importante tener un CRM. Ustedes cuando sean gerentes, pues, o estén de gerentes, pues obviamente hay que ver cómo se está monitoreando el CRM de la compañía. ¿Por qué? Porque los CRMs, pues, eh, le van a ayudar a la sostenibilidad de la empresa en la medida en la que, pues, mantiene los clientes, es decir, le da servicio a los clientes y le da efectividad y satisfacción a los clientes. Acuérdense que en temas de calidad siempre se está buscando la satisfacción del cliente. Un cliente, y en temas de marketing, se dice que si es más costoso, mucho más costoso tratar de recuperar a un cliente que mantenerlo. Entonces, si se perdió el cliente, eso es un costo muy alto. Por eso la idea casi siempre es de mantenerlo, de tenerlo, como dicen, contento, que no se vaya a ir, cierto, darles todas las herramientas pues para que esté contento con nuestra gestión, con nuestro servicio y con el producto. Entonces, el CRM es muy importante en las compañías actualmente. Eh, y ese software, pues, obviamente también ayuda desde la otra visión, pues, el control del personal, a ver cómo está haciendo su gestión. Eh, Ahí Daniel nos contó que si no dice ciertas cositas, pues también como que le quitan, le mochan un poquito ahí, ¿no? O sea, lo castigan. Pero, pero eso ya no se mira por aplicativos, sino ya más que todo por áreas de calidad. ¿M? Sí, No, digamos, yo ahí donde estoy que me he pasado por todo lado, cuando yo auditaba calidad, obviamente pues tocaba quitarles, mocharles variable, porque si no decían ciertas cosas, pues es un error y se les quita una variable, porque pues ahí se paga una variable por cumplimiento de metas. ok, Entonces, calidad se supone que es uno de o para lo que es call center es una de las cosas más importantes. claro, claro. Pero también, qué pena, profe, que dice Diego, también si uno tipifica, creo que se llama así, tipificar. Si uno tipifica mal información en el CRM, también, pues no, eso sí no hacía un descuento, pero sí digamos que le baja como un puntaje en su rendimiento diario. A Entonces, nosotros sí le mochamos variable a los chinos por no saber eso tipificar. sí es importante también el CRM. Lo que pasa es que, digamos, en nuestro caso, con eso se le hace el seguimiento a qué es lo que más o para qué se más está comunicando la gente, cuáles son las llamadas más críticas y pues poder enfocar como a la gente en esos temas. Colpensiones, es que Colpensiones pues no cambia mucho y la gente, pues si les soy sincero, pues la gente es muy perezosa. Digamos que yo he subido ahí, ahorita que estoy castigado otra vez estoy comiendo como mierdita, como se dice, pero uno sube es porque lee, porque investiga. A mí, cuando yo entré, la verdad, a duras penas me enseñaron a aprender el computador y eso ya lo sabía desde antes, porque aprender un computador cualquiera lo hace. Pero la parte de la información mucha gente no la mira. Ujú. Entonces, digamos que a mí, pues la ventaja que yo he tenido ahí, por más que yo joda, me tienen que aguantar todavía, es por tema de conocimiento. O sea, yo he estado, incluso algunas veces he tenido que ir a reuniones con lo que son los gerentes nacionales de ciertas áreas de Colpensiones y, y pues uno también como que les baja los mitos porque ellos a veces creen que saben mucho y no se dan cuenta de los errores que están cometiendo. Entonces que llegue, pues, de hecho alguna vez me lo dijo una vez, chino pendejo, ¿usted cómo se le ocurre hacer quedar mal a la señora? Yo, pues, si sé las cosas mal, pues yo creo que culpa tengo.
Oye, no, claro. es que la cagada es que le hizo quedar mal diciéndole todas las cosas con leyes y demás, y se supone que es algo que uno, pues ahí en el call center no debería saber, pero pues si uno no quiere ser mediocre, pues tiene que investigar un poquito. Entonces, Claro, y si quiere crecer en la compañía, pues esa es una de las... entonces, Mm, digamos que cuando uno ya empieza a saber cómo se maneja, y yo he sido de allá, como digo, de todo, incluso alguna vez cuando mi jefe salió de vacaciones, yo estuve a cargo de la línea entera. Entonces, uno tiene que pues mirar mucho eso. Yo al comienzo, cuando a mí me jodían por tipificar mal, pues a mí me valía pues, como cinco, pero ya cuando uno es el que tiene que ir a mirar los reportes y a mirar cómo enfocar en la persona a la que hora llegar y toda esa vaina, uno se da cuenta que esa vaina sí es necesaria y mucho. Entonces, de hecho, allá, como le digo, allá sí les quitan la plática que les llega extra por eso, porque eso afecta y afecta bastante. claro, claro. Ok. Tal vez a una compañera, gracias Diego, ¿alguna compañera quería aportar algo más? Sí, profe, yo con Jessica, ¿cómo está? Hola, Jessica, cuéntame. Bueno, profe, pues digamos que en temas de medición y eso, sí, claramente, pues por calidad, primero pues lo del cliente y lo que decía Diego, son las áreas de calidad las que se encargan pues de validar toda esa información respecto pues a cómo le habla al cliente, que cumpla pues con todos los parámetros para evitar sanciones y demás. Pero si va dentro del aplicativo, pues en mi caso, yo trabajo para Scotiabank. Ujú. En el aplicativo sí va la información de hora de conexión, en este caso, por ejemplo, se toman promesas tomadas, ¿sí? De las tomadas, cuántas las cumplen en el día, de esas cuántas se rompieron, cuántos clientes renuentes tengo, cuántos clientes contactados y localizados, cuántos mensajes contestados, digamos que es una información muy completa. Pues No, el de nosotros se llama Cyber, pero yo creo que ese nombre sí es a nivel interno. ok, Sé que Falabella también lo maneja, pero también se le hacen unas modificaciones incluso desde Toronto, que es donde lo manejan porque eso es una web, ¿sí? Entonces es como un link de acceso. No es ok, como tal un aplicativo porque anteriormente sí manejamos uno que se llamaba Melita, que ese sí era mucho más, como más técnico, este es un poco, esto es mucho más avanzado, más práctico, más rápido. Pero entonces, digamos que sí, pues me parecen herramientas súper buenas, que le claro, ahorran, digamos, en mi caso, que yo tengo que hacer esas mediciones, pues solo es hacer un clip en un link y ya me baja toda la información. Antes sí tocaba hacerla un poco más manual. claro. Ahí sí te tocaba ponerte a mirar uno a uno y eso es más dispendioso, claro. Bueno, muy bueno, interesante, muchas gracias. Sí, aunque igual siempre es muy bueno saber cómo funciona, porque pues ya uno se vuelve más práctico y de pronto hay información que revisar, no siempre eso baja bien. Entonces sí es bueno saber cómo es para ya después entenderlo y pues tener como esas bases de cómo se maneja el aplicativo. Ok, muchas gracias, Jessica. Ok, muy bien. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, sí, estamos Vale, profe. en lo que estamos, ¿cierto? Y obviamente, pues lo que llamamos, ya al final, digamos que lo que uno como gerente tiene que buscar siempre es la optimización. Entonces, optimización, ¿por qué? Por aquello de la escasez, ¿cierto? Por aquello de los recursos escasos, ¿cierto? Entonces, en términos de los recursos escasos, yo tengo que buscar la maximización de beneficios en términos de ventas, producción y mercados para aumentar mis ingresos. Y en términos de recursos escasos, tengo que mirar la minimización de costos y de gastos en términos de las compras, de la producción y la logística para reducir el gasto. Hacer como dicen las dos cosas, apretarme el cinturón y eh, producir mucho más, aumentar la productividad, ¿cierto? Las dos cosas. Bueno, entonces esto lo tenemos así de claro. ¿Sí lo ven? Entonces, estas dos fórmulas, pues hay que tenerlas y como gerentes, eso es lo que tenemos que manejar. Ahí mismo está el famoso tema de la introducción. La introducción como microeconomía para directores o para directivos, ¿cierto? Es igual a la economía empresarial, es igual a la economía directiva, es igual a la
Economía de gestión de empresas. Esto es un libro, inclusive un pequeño libro para, para los MBAs de Harvard y de Stanford y de Wharton. Está resumido, es de Peter Navarro. Entonces, todo este tema es la introducción a la aplicación de conceptos a la gestión empresarial. Entonces, ¿cuáles son las grandes preguntas dentro de estos 3 bloques? ¿Cuáles son los 3 bloques que debemos analizar en microeconomía para todos los efectos? Son teoría de la demanda y los precios, la teoría de la oferta y la producción y la teoría de los bienes y del mercado. ¿Cuáles son esas preguntas? Mire esas preguntas súper interesantes. Subir o bajar los precios en términos de la demanda, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros, cuando llegamos a una empresa como gerentes, empezamos a analizar? Y estas son las preguntas que se haría un gerente. ¿Subir o bajar los precios aumentará los beneficios? Dependiendo del tipo de mercado, dependiendo de la demanda, dependiendo del ciclo económico. Entonces, hay que empezar a hacer todos esos análisis. Pero eso tiende es como a estabilizarlo, ¿no, profe? Porque digamos, si yo vendo pan a 100, pues una persona me compra 2 panes, pero si lo vendo a 200 me va a comprar uno, entonces igual dependiendo se mantiene como estable, ¿no? La ganancia va a ser prácticamente la misma. Sí, pero hay que analizar de acuerdo al mercado y a la demanda, como les digo, del ciclo del momento, pues si bajando los precios, por ejemplo, voy a aumentar mis beneficios. Habría que ver. Si no tengo... Sí, o sea, hay otros factores a tener en cuenta. Por ejemplo, digamos ahorita en este tiempo que nadie está vendiendo nada porque pues la economía está complicada, pues recesión. bajar los precios puede garantizar una mayor utilidad porque pues es posible que se venda más. Pero digamos que en condiciones normales pues eso debería ser como mantenerlo estable, ¿no? O sea, no importa Sí, si... para mantener, digamos, la estabilidad de la empresa y lo que tú dices es muy cierto, y en los actuales momentos, pues mucha gente lo que está haciendo es bajar los precios para sobrevivir, ¿no? O sea, para mantener la supervivencia de la empresa en este momento, salir de inventarios, eh, hacer promociones. Yo no he visto mucho mercado, digamos, pero yo me imagino San Victorino, bueno, ya no se llama San Victorino, se llama San Victor Chino, debe ser, debe tener muchísimas promociones. Bueno, por lo menos eso me decía un amigo que tiene allá negocios y me decía que están ahora promocionando de toda la vida y por haber. Bueno, entonces otra cosa, otra pregunta. ¿Qué sistemas de fijación de precios puedo utilizar? ¿Cierto? ¿Qué sistema de fijación de precios puedo utilizar para maximizar los beneficios? Maximizar los beneficios. Entonces, hay que hacer Profe, análisis. Sí, cuando mencionas sistemas de fijación de precios, ¿cuál sería, cómo sería un ejemplo, pues, para entenderlo? para entenderlo. Lo que pasa es que yo, digamos, de acuerdo a mis utilidades y a mi margen de utilidad, puedo fijar un precio de ciertos productos. Entonces, si yo voy a entrar a un mercado, por decir algo, como el de las gaseosas o el de las, sí, digamos el de las gaseosas, pues yo tengo que analizar mi precio y tengo que analizar, digamos, tengo que fijar un precio para supermercados y fijar un precio, por ejemplo, para el mercado mayorista, ¿cierto? Para el mercado mayorista normalmente tendría que fijar un precio más bajo, Profe, ¿cierto? pero eso no está, digamos que como estipulado por ley, que digamos, Sí, si a mí pero me sale producir eso en 500, no lo puedo poner en, no sé, en 10.000, por ejemplo, sino sí, si tiene que ser... sí, el Estado tiene regulación de precios, pero no en todos los sectores, ¿cierto? Pero por eso te estoy diciendo, uno puede como empresa fijar su precio y normalmente también dependiendo de la empresa y de la competencia, pues uno puede manejar un precio dependiendo en la cadena de distribución, si va para mayoristas o va para No, no, minoristas.
No, me refiero, profesor, a que, por ejemplo, no sé, digamos el ejemplo que decía el profesor, las gaseosas. Sí, Supongamos a mí la gaseosa me sale en 800 pesos producirla, ¿sí? sí, Entonces, yo puedo poner un precio máximo según lo que está estipulado en ley y sobre esa base es la que yo juego, exacto. ¿sí? Sí, ¿Sí? O sea, exacto. ya. Eso O es. sea que eso dependería del mercado, de la misma empresa, el tipo de empresa, ¿cierto? Y del Mercado, mercado, del entorno, inclusive de la zona que esté ubicada, porque también tiene que atender las políticas que apliquen para el sector, para el mercado donde esté. claro, claro. Ok, Y depende gracias. también si el mercado está regulado o no. O sea, también depende del Estado. Como decían, pues ustedes mismos me lo planteaban, obviamente. Hay mercados regulados y entonces pues uno tampoco puede fijar más arriba los precios de lo que está regulado. Entonces, por ejemplo, el caso también que, pues, que conozco muy profundamente en este tema de fijación de precios, pues se da fijación de precios también a la baja. En el caso, por ejemplo, de los combustibles. Antes, quien fijaba los precios en el mercado de combustibles era el Estado, regulado por el Estado. Y entonces salía un decreto de regulación mensual que decía, usted no puede tener más arriba de tal precio la gasolina. Ahora con la liberación de precios, o sea, liberaron el mercado, liberaron la estructura de mercado, debido ya les había contado tal vez, debido a que nos lo exigieron para poder entrar a la OCDE, ¿cierto? Eh, Hace unos años, entonces nos dijeron, tienen que liberalizar los mercados y sobre todo los precios de los básicos y de los combustibles que son fundamentales en el desarrollo, pues obviamente la gasolina, el diésel, para el transporte y para el desarrollo pues del país, ¿no? Entonces, para el movimiento del país, es lo que mueve el país. Entonces, tienen que bajarle los precios, es decir, tienen que desregularizar el mercado. Ustedes no pueden, como Estado, seguir regularizando el precio. Entonces lo liberaron. Ahora por eso podemos encontrar en algunos lados, y eso tal vez se los había contado también, que como están integrados en la cadena productiva, entonces, por ejemplo, Terpel tiene estaciones que son propias de la compañía mayorista. Entonces, ahí había el famoso mayorista y minorista. El mayorista era obviamente el que distribuía a todas las estaciones, fuera que las estaciones fueran propias o no. Normalmente el mayorista no se metía en los términos del minorista, pero con la liberalización de los precios y del mercado, pues lo que han hecho es integrarse verticalmente y han adquirido estaciones. Entonces, cuando tiene la estación, pues tiene doble margen, el margen del mayorista y el margen del minorista. Entonces, por eso, al liberarse los precios, se dice que ha sido bueno para los precios, para que se puedan bajar los precios por libre competencia, y que se bajasen los precios para el consumidor. Hay algunas estaciones que sí lo hacen y son las estaciones que son de las mayoristas. El caso de Terpel, les contaba tal vez que la estación esa que queda cerquita a la, a la universidad, por la 39 con séptima tal vez, pues tiene, obviamente es de Terpel y obviamente tiene los precios mucho más bajos, por eso hasta hacen cola ahí, ¿no? Y ¿Sí? profe, ahí tanquea también mucho la policía y Sí, o sea, varios y donde usted vea que en una estación están tanqueando los taxistas es porque tiene calidad y cantidad, como dicen normalmente. Es que yo de ese negocio sé un poquito porque yo tuve estaciones de gasolina, entonces también por eso les doy ejemplos de eso porque también sigo mucho ese mercado. Fui director de Fedispetrol Colombia durante hace 2 años, entonces también conozco pues de ese sector un poquito. Entonces por eso les doy esos ejemplos, ¿no?
pues digamos, con conocimiento de causa que llaman, ¿no? Entonces, pero ese tema también es muy, muy interesante, ¿no? No, y ellos saben que uno normalmente se guía por los taxistas. Entonces a los taxis le dan un precio más bajo, también para que es un cliente regular, un cliente que está permanentemente, entonces les dejan un precio más bajo y les sirve también como publicidad, Sí, porque exacto. llegan muchos a tanquear ahí. No, y los taxistas normalmente buscan lo que yo les digo, las dos cosas, ¿no? Tanto precio, eso es lo primero que ellos buscan, pero también como calidad. Porque, porque en muchas estaciones, desafortunadamente, muchas estaciones de gasolina, pues manejan lo que se llama el famoso refajo, combinación de una y otra cosa. Manejan surtidores adulterados o surtidores, digamos, descalibrados. Muchas veces no son adulterados, sino descalibrados. Eso está mucho más regulado, obviamente. Está mucho más controlado ahora. Pero Profe, antes, qué pena. sí, Luego ellos no tienen como un rango. eh, sí, como un rango que, por ejemplo, no es un galón exacto, sino está menos del galón, pero se aproxima, pero entonces venden o sea, la gasolina un sí, poco barata, pero ese rango es más es que, alto. sí, exacto. Lo que pasa es que, digamos, cada surtidor tiene una bomba calibradora. Entonces, la bomba calibradora puede estar en -7 o +7. Digamos, esos son los márgenes. ¿Qué quiere decir? Que eso da en milímetros, sí, en milímetros. Entonces, eso lo que nos da es un margen y eso lo da por decreto. Pero normalmente tiene que estar es en ceros, ¿cierto? Se puede descalibrar porque cuando hay mucho flujo, digamos, y se mueve mucho la bomba, pues obviamente como eso es mecánico, hagan de cuenta es una maquinita con una serie de piñones, entonces los piñones pues se descalibran o se zafan un poquito y por eso lo que está por reglamentación es, y reglamentación, digamos, de la superintendencia de industria y comercio, que es la que regula eso, y dicen no podrá estar, cuando uno vaya a revisarlo, no podrá estar más descalibrado de X rayas más o menos rayas. Pero siempre la calibración, que quiere decir que se tiene que entregar el galón justo, no podría estar ni +7, ni entre -7 y +7, tendría que estar en cero. Por efectos mecánicos eso se descalibra y por eso hay que calibrarlo normalmente la calibración debe hacerse cada 2 meses o mínimo, inclusive mensualmente, pero las máquinas, pues, dependiendo también del volumen, se descalibran o no. Dependen también del manejo que se les dé a la máquina, ¿cierto? Ahora, digamos, eso eran en los viejos surtidores. En los nuevos surtidores con mayor veras hay lectores electrónicos y eso ha mejorado muchísimo el control. La descalibración mecánica ya no es permitida pues en estos nuevos surtidores porque son totalmente digitales. Entonces, la descalibración en este momento ya no es un tema de preocuparse uno muchísimo, pero como lo estábamos hablando, pues los, los taxistas siempre veían eso, obviamente, porque pues con una descalibración eso daba a veces hasta pues descalibraciones de 25 o -25, +25 o -25. Entonces, cuando hay una descalibración de +25, quiere decir que la estación está perdiendo plata porque está dándole un poquito más de gasolina al consumidor, al que está tanqueando. Pero cuando la tienen en -25, pues le están quitando combustible cuando está tanqueando una persona. Entonces, es por eso el tema de la calibración. Pero sí hay un rango que debe estar cuando se va a revisar y no podría estar más allá de +7 o -7. Son los rangos el rango de calibración. ¿Sí? Profe, respecto al caso, hay muchos mitos, ¿no? Que le dicen a uno,
no tanquee por peso, sino por galones, no, no tanquee en la mañana, sino en la noche, Sí, por lo sí. digamos que hay varios mitos de esos que normalmente generan pues, digamos, ciertas costumbres. Normalmente, y así de sencillo, pues porque el combustible, cuando se calienta, pues se evapora. Entonces, sí, efectivamente, hay una situación, digamos, de análisis. No es tanto como se dice, ¿cierto? Que pueda suceder, pero sí hay un efecto del gas. Entonces, como está la gasolina líquida y si el tanque al mediodía, por ejemplo, está el tanque, por ejemplo, vamos a suponer, totalmente descubierto y está la tierra, pues el sol le ha caído muchísimo, pues obviamente va a haber una evaporación. En ese orden de ideas, ¿cierto? La tanqueada pues va a tener algo de gas también. Se va a perder, se va a evaporar algo de gas que está saliendo por la pistola. Pero es muy poquito. Realmente, si si lo va a ver en una tanqueada, no alcanza a ser unos milímetros. No es tampoco tan fuerte. Lo que sí se veía muy fuerte era cuando descalibraban a propósito y obviamente estaba en -25, por ejemplo, el surtidor. Ahí sí se veía que podía en una tanqueada quitarle casi un cuarto de galón. Eso sí era considerable. Pero digamos, en estos otros, lo que tú dices son muchos mitos. Estaba también el famoso mito de del Alka-Seltzer, que decían y hasta hubo un concejal que le decían el Alka-Seltzer, concejal del Alka-Seltzer, que porque decía que las estaciones de gasolina se estaban enriqueciendo porque le echaban Alka-Seltzer a los tanques para que eso eferveciera y lo que le daban a uno como consumidor, pues cuando tanqueaba era gas, puro gas. Entonces, pues eso obviamente se cae de su peso. No es sino hacer una prueba en medio vasito de gasolina y echar un Alka-Seltzer y no efervece, porque no tiene el efecto precisamente del sulfato que es versus el agua. Entonces, eso no tiene razón de ser. Ahora, en los tanques sí se almacena gasolina con agua. Hay una parte, digamos, importante porque digamos, como fluido, pues la gasolina siempre está con una porción muy pequeña de agua, digámoslo así, eh, como lubricante, ¿no? Inclusive. Entonces, es un poquito de agua y esa agua en los tanques también puede generar problemas, obviamente, si los tanques quedan muy bajos de gasolina y no se retanquean. Entonces, eso pasa muchas veces, inclusive en los carros de uno, porque en los carros de uno, en el tanque también hay una porción pequeña de agua. Para eso están los filtros de la gasolina normalmente para quitar y retener esas impurezas y el agua que viene con la gasolina. ¿Sí? Pero son mitos también, son mitos. Eso es muy poquito y ahora hay muchas impurezas también, lo que llaman las famosas borras en los tanques, pero eso también por legislación se limpian, se quitan, ¿cierto? Y obviamente eso depende del mantenimiento de las estaciones. Eso hay que hacerle mantenimiento. Inclusive eso es porque si uno mantiene unas borras en los tanques de la gasolina, pues no le va a surtir la gasolina. Entonces, y se le dañan las bombas. O sea, ¿a quién le conviene quitar las borras? Pues al dueño de la gasolina, al dueño de la estación de gasolina. No es por el consumidor, es para poder vender. Entonces, son muchos mitos, ¿no? Que dicen, no, es que
me están vendiendo agua en vez de gasolina. Eso no es cierto. Me están vendiendo gasolina mala pues por la borra. Eso no es cierto tampoco. Eso no puede ser, ¿cierto? Puede haber confusiones, por ejemplo, ahora con el tema de las camionetas y de los carros pequeños, que algunos pues son de diésel, ¿cierto? De ACPM, o de gasolina. Y cuando ahí se cometen errores, y esos son errores humanos, ¿no? Que le echan diésel a la gasolina, eso sí se da, obviamente. Y eso hay que hacer toda una limpieza, obviamente, de todo el tema antes de que llegue al motor, porque sí podría dañar el motor. Porque es que el diésel es mucho más pesado, ¿no? El diésel es un destilado medio realmente. Entonces sí es más complicado pues esa situación, pero eso es por errores, realmente errores humanos. No es que se pueda mezclar el diésel con la gasolina, porque eso lo que hace es dañar toda la distribución. Entonces también eso es otra serie de cosas que dicen. El famoso refajo que decían, por ejemplo, ese es otro tema, que mezclaban, por ejemplo, la gasolina de cierto octanaje, que es la gasolina regular, corriente, con la gasolina premium, ¿cierto? Entonces, que es de mayor octanaje. O sea, la extra, la famosa extra. No la extraída del tubo, como dicen por ahí, ¿no? Esa es otro tipo de gasolina, que esa la utilizan otros personajes, y sobre todo por allá en La Guajira. Esa sí es extraída del tubo. Y eso es otro tema y otro negocio. Pero bueno, sigamos acá. O sea, ya me expandí. Jorge Eliezer, gracias por la pregunta. Pregunta. En la bomba esa de la séptima, ¿tú te acuerdas hace como un año y medio que parece que se tuvo una filtración? Se estaba filtrando la gasolina a las casas enseguida. Ah, sí, bueno, eso sí es porque normalmente la problemática es de tanques, normalmente. Esos vienen con tanques de tapa flotante y a veces son tanques muy viejos que no tienen ese tipo de tapas y entonces pueden tener filtraciones. Digamos, esos vienen normalmente recubiertos en lechos de arena. Y cuando uno hace el análisis, uno puede hacer ese análisis, y de hecho las estaciones lo tienen, si está la arena, hay unos pozos precisamente de monitoreo de ese tipo de arenas y de los mismos tanques. Entonces, si uno ve que está contaminada, por ejemplo, la arena, pues puede haber una filtración y hace uno el análisis como tal. Sí pasa, pero sobre todo por los tanques muy viejos. Los tanques de más de, normalmente ya un tanque de estos que eran metálicos, ahora son de fibra de vidrio. Antes eran tanques metálicos. Entonces, esos tanques, pues obviamente de pronto por movimientos de un camión o alguna cosa, pues podían resquebrajar un poquito ya por el uso y por el tiempo, y podrían tener filtraciones. Pero eso pasa, y ha pasado en muchas estaciones. Normalmente la solución obviamente es rápidamente, si no lo monitoreó a tiempo y hay mucha filtración, prácticamente le cierran la estación hasta que haya todo el proceso de descontaminación. Eso es una cosa fregada. Y le pueden cerrar la estación hasta que no haya todo el proceso de descontaminación. Eso pasó, por ejemplo, con la estación, no sé si se acuerdan, en una de las 104, una Petrobras con toda la autopista. Filtró a todos los vecinos allá de esa zona y olía a gasolina. Y hasta que no cambiaron todos los tanques, hicieron todos los procesos de desinfección, que duró casi un año, no pudo volver a abrir esa estación. Entonces, sí, ese es un tema delicado por el tema de medio ambiente. Eso lo regula la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá. ¿Ok? Bueno, Jorge, me hiciste varias preguntas, pero creo que ahí te respondí. Gracias, profe. Bueno, entonces, otras preguntas. ¿Cómo puedo prever mejor los cambios en la demanda y los precios? ¿Cómo creen ustedes? A ver, alguien que
en temas de demanda, ¿cómo podría yo prever mejor los cambios de la demanda y los precios? ¿Cómo Profe, podría? con todo lo de mercadeo, ¿no? Profe, Incentivar. Sí, profe, Estudio vaya qué basado pena. como en este caso en vehículos, que la cantidad de vehículos comprados, no sé, anualmente sería. ah, para el caso tú dices de las estaciones de gasolina. Sí, hablo para el caso de ellos. Sí, claro, podría ser entonces el análisis de cuántos vehículos van a entrar de nuevo al mercado, cómo está el tema, por ejemplo, del legislativo en términos del pico y placa, eso también hay que analizarlo. O sea, muchos factores de cómo se va a mover la demanda y cómo se va a mover la oferta en ese caso particular, por ejemplo, ¿cierto? Pero también la legislación, o sea, muy importante la legislación, porque eh, digamos, esos cambios en la demanda también, y sobre todo ahora con todo el tema medioambiental, pues entonces van a restringir eh, el uso de esos vehículos. Entonces tengo que analizar cómo va a ser mi demanda. Y de hecho, pues muchas personas eh, lo que están analizando para poner una estación de gasolina no es el tema del tráfico como tal, sino el tema de lo que tú dices, cuántos carros nuevos van a entrar y cuántos carros, digamos, tanto de diésel, porque también se está, digamos, transformando o teniendo un mercado muy importante de carros pequeños en diésel, y también están entrando los híbridos, están entrando también los eléctricos y también los de conversión a gas. Entonces, todas esas demandas, uno tiene que analizarlas para, de acuerdo a cómo sea mi estación, porque no sé si ustedes han visto, hay unas estaciones que tienen todos los servicios. Inclusive, ya hay unas estaciones que tienen unos temas de carga para las baterías de los Twizy. Hay como 4 o 5 estaciones ya dedicadas a ese tema. ¿Sí? Entonces, depende mi demanda y depende de los servicios que yo vaya a ofrecer como tal. Entonces, ahí tengo que prever, eh, y eso es lo que están haciendo muchas estaciones, cambiando, por ejemplo, algún surtidor o cambiando o ampliando las islas, por ejemplo, para tener otros surtidores que me provean y también ampliando tanques, porque eso toca ampliar tanques también, para proveer diésel, por ejemplo. Cuando no tenía sino solo gasolina corriente y extra, pues ahora tengo que tener gasolina corriente y extra y diésel. O las otras que también tienen surtidores de gas. Pero el tema de los famosos surtidores de gas, o sea, para expender gas para automotor, el GNV, pues es todo un tema también de grandes inversiones, ¿no? Es costosito tener, eso prácticamente es otra estación dentro de una estación por los costos. Pero se vuelve rentable después de un tiempo cuando ya se amortiza todos los equipos, sobre todo los equipos de alta presión. Pero bueno, esa es otra historia. Pero sí, Porque efectivamente, sí, es que me surgió una idea, o sea, una idea, no una duda, perdón. sí. Es que de pronto la pregunta es más de mercadeo y precisamente con el tema de las bombas. En este caso, las bombas que están en las vías, o sea, que están fuera de una ciudad, el tema geográfico, o sea, es el que se estudia, pero en este caso también aplicaría como el estudio de igual de cuántos vehículos salen al mercado además o es por circulación. Pues la verdad no sé cómo se calcularía eso. No sé si de pronto usted me la puede responder. Pues normalmente para poner una estación, como dicen, para poner una estación en cualquier sitio hay que hacer primero un análisis de tráfico. Es decir, cuánto tráfico va a tener, precisamente para, digamos, si es una buena ubicación. Normalmente, pues las estaciones de afuera, digámoslo así, eh, de las ciudades, tienen un tema de mejores precios normalmente por los temas de sobretasa, dependiendo de la jurisdicción.
Lo que pasa es que es una especie de sobreimpuesto y que lo tienen que pagar las estaciones, obviamente, que están en la ciudad o en la jurisdicción de la ciudad. Entonces, por eso muchas personas buscan los alrededores porque van a tener un precio mejor porque no tiene sobretasa. Claro que eso depende de cada municipio, si tiene sobretasa o no tiene sobretasa. Entonces, no sé si se acuerdan en una época, cuando entró el tema de la sobretasa, mucha gente se iba a Soacha a tanquear, pues porque no tenía sobretasa. Entonces era más barato ir allá con todo y la ida hasta Soacha era más barato por el tema de la sobretasa, que en Bogotá había sobretasa. Entonces, o más allá, un poquito más allá, ¿no? También iban a tanquear un poquito más adelante. Entonces, esas estaciones, pues obviamente en su época y en su momento, debido a esa sobretasa, pues hicieron muchísima plata, se enriquecieron totalmente, les daba para hacer 3 y 4 estaciones. Yo conozco personajes que debido a ese tema de la tasa diferencial por el lugar, pues se hicieron prácticamente millonarios con eso. Vendían por fuera de Bogotá, vendían 1,5 millones de galones mensuales. Eso es una barbaridad. Y estaciones, obviamente, pues, porque en los municipios aledaños, pues no tenían la sobretasa. Entonces, eso normalmente para poner una estación, y sobre todo las estaciones, digamos, pues de cercanías, de estaciones de cercanías a las ciudades, pues obviamente lo primero es el estudio de tráfico. Pero lo otro es, digamos, ese tema de sobreimpuestos, y lo otro es, sobre todo, y uno normalmente lo que ve es estaciones muy cerca de ciertas industrias que también están por fuera de la digamos, pues de la ciudad, que lo que hacen es proveer o tener unos, digamos, unos clientes locales, unos clientes fijos, ¿cierto? Tendría una clientela ya especial o establecida. Entonces, uno ve ciertas estaciones muy pegadas a cierto tipo de industrias también, y de acuerdo a esa demanda que está ahí planteada, se hacen normalmente esas alianzas y se colocan las estaciones, ¿cierto? Para proveerle a todo este tipo de industrias. Entonces, sí se hace un análisis del mercado, digamos, de los clientes potenciales, es todo un análisis de los clientes potenciales, pero sobre todo, y cuando son en carreteras, se hace el análisis de tráfico. Obviamente, también por eso las estaciones se volvieron multifacéticas en el sentido de que no solamente se tiene el suministro de la gasolina, sino se volvió la gasolina un gancho para vender todo el resto de cosas. Entonces, Eso le iba a decir, profe, qué pena lo interrumpo sí. ahí. Mi madrina administra una estación de servicio de Pirimax, ahí en Suba, en 21 Ángeles, y pues está la estación de gasolina, o sea, como tal. Hay lavadero, hay alineación, balanceo, montallantas. Y pues digamos que la gente va y va a tanquear, pero oiga, venga y una vez lavo el carro, o va a lavar el carro y una vez tanquea. Pues digamos que estos son como ganchos, pues para hacer. Y de hecho creo que se denomina esa estación de servicio algo que brinda o sea, varios servicios, ¿no? Sí, multiservicios. Y cuando es solo de gasolina, ¿cómo se denomina? No, cuando es, digamos, antes uno tenía solamente la bomba de gasolina, ¿cierto? Era la bomba de gasolina, tradicionalmente. La bomba de gasolina no era sino para ir a echar gasolina. Lo que pasa es que digamos, las estaciones también les ha tocado reinventarse, evolucionar. Hasta para comer ya. Sí, No comer. claro, ahora, pero eso es parte del negocio, eso ya es un negocio. Acuérdense de McDonald's, ¿no? El negocio de McDonald's ya es inmobiliario. Entonces las estaciones, los que son dueños de las estaciones, pues lo que tenían también grandes, digamos, por lógica, pues son extensiones grandes de parqueadero o extensiones grandes, digamos, del edificio para
administración y eso. Entonces las estaciones tenían pues ciertos niveles de importantes de tierra que se podían aprovechar. Entonces, lo que hacen la mayoría es hacer locales, ahora se hacen como minicentros comerciales, ¿cierto? Hay muchas estaciones, por ejemplo, en la calle 100, la Terpel de la calle 100 bajando ahí de la autopista, que ese es de unos amigos, pues ellos lo que hicieron fue quitar inclusive todos los lavaderos, quitaron todo y montaron solamente locales alrededor, solamente están las islas de gasolina y todos los locales alrededor, y eso es lo que más les está rentando ahorita, porque toca evolucionar a ver dónde está, digamos, la rentabilidad de la tierra, la rentabilidad de los activos, ¿sí ve? Por eso lo importante lo que acabamos de ver. Entonces hay que ver la rentabilidad de los activos. Entonces, ¿cómo hago rentar mucho más la tierra? ¿Cierto? Interesante eso, ¿no? Entonces, todas las estaciones también están en ese proceso. Hay algunas que todavía mantienen los servicios clásicos tradicionales, pero esos temas de multiservicios que son, digamos, son lo que en una época también se llamaban las tiendas de conveniencia, empezaron a funcionar muy bien. O sea, tener una tiendita ahí dentro de la estación, las famosas tiendas de conveniencia. Entonces, y cada estación, digamos, cada marca tiene su propia marca de tienda de conveniencia. No sé si se acuerdan, antes era el Tiger Market, era ¿cómo se llamaba esto? De móvil, ¿cierto? Era el Tiger Market. Bueno, y así, Terpel tiene las, ¿cómo se llaman las de Terpel? Las de Terpel se llaman, a ver, las tiendas de conveniencia. ¿Cómo es que se llaman? Tiene un nombre estilo colombiano. Bueno, ahorita me acuerdo. Entonces, cada una empezaron a tener sus propias marcas de tiendas de conveniencia porque el negocio empezó a evolucionar y la gasolina ya no era lo principal, sino la gasolina se volvió un gancho para vender todo el resto. ¿Sí? Evolucionó el negocio. Se volvió más rentable tener locales para arrendar en las estaciones que en la misma gasolina. Fíjense lo interesante de cómo evolucionan los negocios, ¿no? Ok, pero entonces sigamos aquí rápido porque se nos fue. Entonces, esos análisis de cómo prever mejor los cambios de la demanda son con estudios, ahora estudios de demanda o estudios de mercado, ¿cierto? Hay empresas especializadas también de eso. ¿Qué tipos de publicidad y de decisiones de marketing reforzarán mi poder de fijar los precios o mi poder de no necesariamente fijar los precios, sino de tener precios de competencia, podría decirse más bien? Entonces, ¿cómo hago la publicidad de acuerdo a la publicidad también? Eso es una guerra normalmente de publicidad, ¿no? Uno veía, por ejemplo, la guerra en diciembre de la publicidad entre Coca-Cola y Pepsi, en propagandas, ¿no? Salían una propaganda de Pepsi, una propaganda de Coca-Cola, y era la estrategia, obviamente, de cada una de las marcas cuando eran totalmente independientes. Ahora hay accionistas de lado y lado, entonces uno ya no está viendo esa competencia tan feroz del mercado, porque ya lo comparten, ¿cierto? Pues sabe uno que Coca-Cola tal vez, no he visto mucho últimamente los análisis de eso, de competencia y de participación en el mercado, pero sabe uno que de las que más tiene participación en el mercado es obviamente Coca-Cola. Y empiezan a mirar y pues ahí entran otra serie de las nuevas por novedad, pues empiezan a pegar, pero después vuelven y se desclasifican. Dentro de las mismas de Coca-Cola ahí está la famosa Coca-Cola tradicional y de pronto la Light, ahí ha pegado algo, pero por ejemplo uno ve que se desaparecen otras, en Estados Unidos todavía existen, pero aquí en Colombia, por ejemplo, entró en un momento determinado la Cherry, ¿cierto? Esa es la Coca-Cola Cherry. Hace poquito entró la Coca-Cola Café
pero yo no las veo fuertes en el mercado. ¿A ustedes qué me dicen? Publicidad tampoco. Publicidad fuerte que le han hecho, por ejemplo, a Coca-Cola Café, ¿no? Con café, Somos ¿no? más tradicionales acá. Sí, Solo en el estuvo, Parque del Café. Es sí, la única parte donde la daban, en el Parque la del estuvo, Café. pues, lo estuvieron promocionando bastante, pero pues realmente lo que dice el profe, pues la que uno normalmente ve es la tradicional. Y ahora pues no sé, la gente consume mucho light y cero también. Light y cero. Esas sí han pegado un poquito más, ¿no? Yo ni siquiera la conocía, profe. Yo soy adicto a la Coca-Cola y al café. Le sacaba el stock a punta de Coca-Cola si me ahorro lo de los Pero es tintos. que Me hago la de revuelto. café es No, muy, es Pero no fea. la, muy no la hostigante. no Es te Sí, la fea, la Es profe. conocía. súper hostigante. Es fea. Es fea Sí, esa La es gaseosa. conocía. fea. Sí. Yo soy de los que me tomo un tinto con un vaso de Coca-Cola al lado. O sea, a mí me hubiera ¿Eh? servido. Ya va el revuelto, entonces me ahorro un vaso. Me toca Eso es como lavarme un menos árabe. después. No, es Sí, que es claro. muy hostigante, no, fea. Sí. Sí. Y aparte el acero, yo no sé quién toma esa vaina, eso no sabe a nada. Claro que yo la tengo Pero en el local y se vende como pan caliente. sí, ¿Cuál? ¿Acero? lo que dice La John Freddy, Coca-Cola. en un local lo que más rota son las Coca-Colas, o sea, eso sale muy, muy rápido. Sí, Sale eso muy No soja puede y tener seco a tostón. exacto, puede tener una 4 ahí y la 4 no rota y la Coca-Cola ya ha rotado 2, 3 veces. Claro, es que esa es la que mayor participación en el mercado tiene, de acuerdo. Bueno, muchachos, y entonces, ¿qué tiene que ver esta parte de la teoría de la demanda y los precios? Entonces, pues es demanda, precios y comercialización. Son las tres temas principales en ese análisis de la teoría de la demanda y del consumidor, ¿no? Esta es teoría del consumidor. Teoría del consumidor. Esta es la teoría del productor. Y esta es la teoría de los bienes y mercados, la amarilla. Ahí le puse en los colorcitos, amarillo, azul y rojo, para que se acuerden de la bandera. Amarillo los mercados, azul de la producción, de los productores, y roja del consumo o de los demandantes. Esos son los colores los colores de la bandera y los colores de las economías, ¿no? La roja es la economía del consumo, la azul es la economía, digamos, de la producción, pero eficiente y toda una serie de cosas. Y la teoría de los, digamos, el mercado como tal siempre lo ven uno en términos positivos de amarillo, ¿no? No como mercados negros, porque hay muchos mercados malucos también, son los mercados negros, ¿no? Bueno, entonces ahí vamos a ver términos como oferta, demanda y equilibrio, que ustedes ya lo han visto. Cuando se forma, cuando se unen las dos curvas, oferta y demanda, sale la teoría del equilibrio. Hay desplazamiento de la demanda, entonces vamos a ver cuáles son los determinantes de desplazamiento de la demanda. La demanda elástica frente a la demanda inelástica, ¿por qué se da? Bienes complementarios y bienes sustitutos, bienes normales frente a productos inferiores o bienes normales también, o productos normales. ¿Cuál sería la demanda inelástica? La demanda inelástica depende precisamente del producto que, digamos, una variación en el precio hace que se demande más o menos su producto. Entonces, hay productos de la canasta básica, de la canasta alimenticia, los productos básicos normalmente, pues tienen una demanda muy inelástica porque así suba mucho el precio, tú vas a tener que seguir consumiéndolo, ¿cierto? Entonces, la demanda no va a variar muchísimo, ¿sí? Así suba mucho el precio. Tendría que subir muchísimo el precio, pero eso también depende de si esos productos tienen un sustituto o no. Entonces, si el producto que tú normalmente consumes y es el que se consume normalmente sube mucho de precio, pues normalmente se
se traslada la demanda al producto sustituto, ¿cierto? Al producto que tiene ese sustituto. Vamos a hablar del pan y arepa, supongamos. Entonces, uno está acostumbrado a comer el desayuno, pues el pan. Pero si sube mucho el pan, si subiese mucho el pan, podría uno llegar a decir, no, pues yo voy a comer ahora arepas, ¿cierto? El sustituto de muchas personas sería, por ejemplo, las arepas. Viéndolo como si ese fuera realmente el sustituto. Habría que hacer ese análisis. Pero supongamos que ese es el sustituto. Entonces, las arepas después podrían llegar a subir a un determinado precio que podría llegar uno a decir, me es indiferente y más bien vuelvo a seguir comprando pan. A ese precio prefiero comprar ese pan. Entonces, pero normalmente lo que pasa es que tú tienes que seguir comprando alguno de esos bienes porque pues es parte del tema básico digamos, de alimentación diario que uno tiene. Uno compra el pan, ¿cierto? Normalmente. Entonces, dependiendo de esa variación en el precio y dependiendo del tipo de producto, uno dice si la demanda es elástica o inelástica. Por eso estamos hablando de demanda elástica frente a demanda inelástica en función de los bienes complementarios o de los productos normales frente a productos inferiores. Pero eso lo vamos a ver ya con despacio y con todos los ejemplos. Bueno. Vale, profe, gracias. Veamos rápidamente estas preguntitas porque se me fue. Entonces, en la teoría de la oferta y la producción, pues tenemos cuánto debe producir mi empresa. Uno como gerente tiene que pensar, obviamente, cuánto debo producir. ¿Qué tamaño deben tener las instalaciones? ¿Sí? ¿Qué tamaño deben tener las instalaciones de producción? En tema, por ejemplo, de planta. ¿Cuál va a ser mi capacidad de producción? ¿Qué máquina estoy comprando para producir? X, Y. Eso obviamente depende de cada tipo de empresa. Pero también uno tiene que analizar el tamaño. ¿Por qué? Porque una cosa es capacidad instalada y normalmente eso es un activo y eso tiene todo un costo. Tiene costos como activo y costos financieros, por ejemplo, si se financia. Así, por favor, vayan colocando los nombres de todos en el chat. Oiga, tenemos 46 participantes. ¿Por qué será eso? Si éramos 44. ¿Hay alguien? Yo estoy doblemente conectada. Ok, bueno, vale. Listo. Entonces, la capacidad instalada es importante tenerla clarísimo, porque dependiendo de eso, pues puedo tener una capacidad de producción y puedo responder a una demanda. Entonces, es muy importante, porque soy el oferente, soy el productor, y tengo que tener capacidad de respuesta, o si no, la competencia, si tiene mayor capacidad instalada, dependiendo del mercado, obviamente, si tiene mayor capacidad instalada, pues me va a sacar del mercado, me quiebra. Entonces, eso hay que manejar los temas de inversión precisamente con capacidad instalada y saber qué capacidad instalada debo estar en un mercado determinado de producción. Por eso, los mercados de competencia imperfecta, como los monopolios, como los oligopolios, todo esto, pues son de grandes inversiones, son de grandes jugadores que a los pequeñitos no nos dejan entrar. Por eso se concentran los mercados de competencia imperfecta. Por eso están concentrados en ciertos jugadores muy grandes, porque las inversiones son muy grandes y uno no lograría, bueno, a menos que tuviera el músculo financiero, pues empieza a competir, ¿no? Y empieza a tener capacidad instalada, empieza a generar mayores producciones o producciones escalares de competencia. Ok, ¿dónde debería construir mis instalaciones? Pues también, eso es muy importante. Sobre todo, uno hace el análisis de donde tenga, lo que yo les contaba la vez pasada, donde tenga las mejores posibilidades en términos de impuestos, donde tenga inclusive exenciones de impuestos.
Entonces, ahorita son las famosas zonas francas, ¿no? En zona franca tengo todo un tema de exención de impuestos en términos de importación y exportación. Puedo manejar exenciones de impuestos, puedo manejar unos costos más bajos dependiendo de la zona franca y tengo, digamos, una posibilidad de mejorar mi cadena de valor o mi aportación de valor estando en ese tipo de zonas si estoy en zonas francas especializadas. Entonces, si estoy en zonas francas donde tenga proveedores, si tenga distribuidores o compradores y vendedores, digamos, dentro de mi cadena de valor, pues puedo hacer mucho más beneficio y puedo manejar mejor los costos de producción. ¿Cierto? Si tengo un proveedor dentro de la misma zona franca, de qué sé yo, vamos a suponer de papel, y es el proveedor dentro de la misma zona franca, pues va a tener mejores costos y me va a trasladar esos mejores costos que por fuera de la zona franca. Pero pues, obviamente eso es lo que hay que buscar. Como uno como gerente tiene que buscar los mejores lugares para poner sus instalaciones, para colocar y construir sus instalaciones. De ¿Cuál hecho, es ese es la- un problema que tiene Colombia, ¿no, profe? Que está prácticamente toda la parte de producción está ubicada en el centro del país y después cuando tienen que sacarlo, transportes y demás es más costoso, ¿no? Sí, y muchas industrias tienen esa problemática, pero precisamente porque los costos de logística son muchas veces más altos que el mismo producto. En ese caso, un ejemplo clásico es una tonelada de carbón en Boyacá. A veces la tonelada de carbón vale, supongamos, 50.000 pesos. Y sacarlo a Buenaventura o sacarlo en camión, esa tonelada a Barranquilla, te vale 110.000 pesos. O sea, por eso es que se incrementan los costos, ¿cierto? Pero pues es que digamos que hay cosas que pues no se pueden manejar porque pues uno no decide dónde sale el carbón. Exacto. El carbón está donde está, pero me refiero más que todo pues tengo entendido que la mayoría de la producción en Colombia es en el centro. De hecho, la mayoría de las empresas, o muchas empresas tienen todas sus plantas y demás acá en Bogotá o Sí, alrededores. Y después pues para llevarlo para la costa y eso pues es un problema. sí, claro. Profe, qué pena, para eso no, Dime. no están creados, o sea, no la idea de los parques industriales. Sí, los parques industriales con zonas francas. Efectivamente, por eso en Bogotá se creó la zona franca, precisamente esta de Fontibón, que hay muchas empresas que ya están allí produciendo, están entrando y son parte precisamente de la zona franca. Por eso les digo que, digamos que ese es el análisis que tienen que hacerse. Hay otras industrias que se han salido de Bogotá, ¿cierto? Eh, Se han ido, por ejemplo, a Funza, se han ido a Mosquera, se han ido a otras ciudades donde la tierra es mucho más barata y producir, digamos, por efectos de los costos fijos es mucho más económico. O sea, hacen unas producciones, digamos, en ese orden de ideas, unas producciones de costos más asequibles, porque la luz es más barata, porque el agua es más económica, etcétera, etcétera. Entonces, que en Bogotá. Entonces, tenían las plantas en Bogotá y algunas se han trasladado a otros municipios aledaños buscando ese tipo de facilidades en los costos, ¿no? Pero lo que dice Diego es cierto, ¿no? Lo que pasa es que las ciudades tradicionalmente generaban y son industriales, digamos, de las mayores, obviamente, y la zona en Medellín, por ejemplo, esos era el polio, o sea, el polo de la industria en Colombia, pues nació normalmente, acuérdense, en Medellín, ¿no? Era toda la industria manufacturera, toda la industria, eh, digamos, textilera, pues era de Medellín, en Medellín, ¿cierto? Eh, entonces, sí, normalmente se daban en todas las industrias, pues se colocaban por control, por asequibilidad, pues dentro de la zona o la zona industrial, digamos, de las ciudades. Aquí nosotros teníamos o tenemos todavía Puente Aranda. Puente Aranda sigue siendo nuestra zona industrial.
porque se ha desplazado también a muchas otras partes, las industrias, pero existen, digamos, estas nuevas tendencias que son las famosas, los que tú dices, los parques industriales, pero con las zonas, sobre todo con las zonas francas, porque las zonas francas tienen un régimen de impuestos diferente. Es como estar dentro de un país sin, cuando uno está en una zona franca, con la posibilidad de no pagar impuestos ni de exportación ni de importación. Para eso sirve la zona franca, una zona especial. ¿Ok? Entonces sí, eso es lo que hay que buscar. Uno como gerente tiene que buscar dónde poner su empresa y encontrar de pronto la zona franca especial o el lugar especial o el municipio especial. O si es aquí mismo en Bogotá, ¿no? Dependiendo. El barrio especial para hacer la industria, también podría ser. Pero obviamente, si va a ser una industria de gran escala, ya toca buscar es una zona franca. Esa es, digamos, de las mejores opciones para ubicar plantas de producción. Bueno, entonces dejemos por ahí y seguimos mañana, ¿ok? Completamos mañana estos dos. ¿Este Excel está en la plataforma, profe? Sí, este está en la plataforma. Vale, gracias. Está en un PDF en la plataforma. Gracias, profe. Listo, Gracias, muchachos. profe. Entonces, nos vemos mañana. Mucho juicio. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta mañana, profe. Gracias. Hasta luego. Profe, muchas Descanse. gracias. Buenas noches, profe. Muchas Gracias, gracias. hasta luego. Buenas noches a todos.